vamos a tener a cargo la gran ronda de medicina, que va a estar a cargo del doctor Florian Zambrano, también médico internista de Clínica Delgado. El caso lleva como título el paciente varón de 73 años con absceso hepático y trastorno de coagulación. Para eso le damos el pase al doctor Florian Zambrano. A ver, gracias, doctora María Fernanda. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Gracias por la gentil presentación. Colegas, buenas noches. Quiero compartir este caso, ¿no? Que lo vi a inicios de año, ingresó exactamente el día 2 de este mes, del mes de enero, perdón, a la emergencia, estuvo en unidad de cuidados intensivos y posteriormente pasa al área de hospitalización de donde sale de alta, ¿no? Entonces, como bien lo manifiesta la otra María Fernanda, es un paciente de 73 años con un diagnóstico de absceso hepático y trastorno de la coagulación. Los antecedentes de importancia de este paciente es de que en el 2012 es diagnosticado de hipertensión arterial, por lo cual recibe tratamiento habitual con losartán, 50 miligramos cada 12 horas. Pancreatitis aguda en mayo del 2017 y otro episodio de pancreatitis aguda en julio del 2017. La causa de de esta pancreatitis fue atribuida a un quiste de la cabeza de páncreas y que posteriormente esto terminó en una cirugía que ya luego lo veremos. Anemia ferropénica diagnosticada en 2017, por lo cual de manera recurrente recibe tratamiento con sulfato ferroso y ácido fólico. Fibrilación auricular diagnosticada en 2021 en los Estados Unidos, donde presentó un evento cerebral isquémico, por lo cual fue trombolizado. Con respecto al tema de los antecedentes quirúrgicos, el paciente tuvo una intervención quirúrgica tipo Whipple el 20 de julio del 2017, cuyo estudio de anatomía patológica consiste en un quiste pancreático complicado con proceso inflamatorio crónico, inespecífico y ocasionales células gigantes multinucleares, tipo cuerpo extraño. Algunos conductos pequeños adyacentes a la lesión muestran discreta dilatación y displasia de bajo grado. En agosto del 2019 tiene otra intervención quirúrgica por un cuadro de obstrucción intestinal por la cual se ingresó a la emergencia, donde se le realiza una laparoscopía exploratoria con liberación de adherencias peritoneales, resección de intestino delgado, gastrectomía subtotal y una reconstrucción en Y de Rux. Por el estudio de la anemia, tiene múltiples estudios endoscópicos desde el 2020 hasta el 2023. En total, 6 estudios endoscópicos. El común denominador de esta endoscopía es de que el paciente tiene úlceras en yeyuno inmediatamente distal a la anastomosis gastroyeyunal. Y realmente eso ha sido el diagnóstico en casi todos los estudios endoscópicos. En el quinto estudio de endoscopía se encuentra además un sangrado en la zona de la anastomosis, por la cual se le coloca un endoclip y con estudio posteriormente a ello, donde ya no se encontró ningún tipo de sangrado. Un estudio del 29 de noviembre del año pasado de colonoscopía, el cual es informado como normal. Es importante recordar esta colonoscopía, ¿no? Porque en el contexto de este paciente que tiene absceso, siempre es importante chequear, ¿no?, la parte digestiva, sobre todo el colon, como causantes muchas veces, ¿no?, de abscesos hepáticos. Muy bien. La anamnesis, cuando ingresa a la emergencia, el paciente refiere que 5 días antes de ingresar a la emergencia, presenta falta de apetito. Además de fiebre de 39 grados centígrados, por lo cual acude a una clínica X, donde le prescriben ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, y es dado de alta, sin mayores estudios, con un diagnóstico de una infección intestinal. Un día antes del ingreso, por la tarde, nuevamente el paciente presenta malestar general, tiene fiebre de 38 grados centígrados, por lo cual llaman a paramédicos a su domicilio, donde le prescriben metamizol intramuscular y le refieren continuar con el tratamiento antibiótico establecido previamente. El día del ingreso, en la mañana, el ingreso a la emergencia me refiero, paciente presenta sensación de boca seca, continúa inapetente y presenta dolor abdominal tipo opresivo, localizado en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, sin irradiación, de una intensidad en la escala visual análoga de 5/10,
No diarreas, no hay melena, no hay hematoquesia y tampoco ictericia. En la emergencia se documenta mal estado general con hipotensión arterial, por lo cual pasa de inmediato a la unidad de shock trauma. En el examen físico inicial se encuentra un paciente hipotenso con 57/30 de presión arterial, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una cardíaca de 110 latidos por minuto, temperatura 35,5 grados centígrados y saturando 90% a FiO2 ambiental. El estado general, mal estado general, tejido celular subcutáneo disminuido, las mucosas orales muy secas, ojos hundidos. El llenado capilar, más de 3 segundos. Existía una frialdad distal con cianosis periférica. Al sistema cardiovascular se encontraron ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, de baja intensidad y no se encuentran soplos. En el tórax, amplexación conservada, el murmullo vesicular pasa disminuido en ambas bases y no hay ruidos anormales. En el abdomen se nota excavado con ruidos hidroaéreos presentes, es blando, depresible, no hay signos peritoneales y el spam hepático es de 16 centímetros aproximadamente. Extremidades inferiores hay edema maleolar, una cruz, pulsos periféricos disminuidos en amplitud, leve frialdad distal. Y en el examen neurológico el paciente está despierto, hipoactivo, habla lenta pero consciente, las pupilas son reactivas, obedece órdenes, y hay una leve hemiparesia derecho en relación al antecedente del SB isquémico, y no hay signos meningios. La terapéutica planteada en la emergencia se le coloca cloruro de sodio a 2 litros, poligelina 500 centímetros cúbicos, omeprazol endovenoso 40 miligramos, y se le inicia una infusión de cloruro de sodio a razón de 150 mililitros por hora. Empieza ya un tratamiento con meropenem a dosis corregida de 500 miligramos cada 12 horas, endovenoso, pasar en 3 horas. Y también empieza un tratamiento vasopresor con norepinefrina para mantener una presión arterial media mayor de 70 milímetros de mercurio, omeprazol endovenoso y oxígeno suplementario a FiO2 28%. Dentro de los exámenes auxiliares de inicio, en emergencia me refiero, se encuentra que los leucocitos del paciente estaban en 12.580, una hemoglobina en 10,2, unas plaquetas en 12.000, lactato en 8,3, sodio en 134, potasio en 2,98, un recuento de bilirrubina de 1,48 a predominio directo, discretamente 1,16, una hipoproteinemia con proteínas de 5,13 y con una albúmina en 2,7, una creatinina en 2,38, con fosfatasa alcalina en 288, una glucosa en 81, una proteína C reactiva de 17,8 miligramos por decilitro, una TGP en 61 y TGO en 182, con una urea en 187. Y una procalcitonina que me llamó la atención, que estaba en más de 100. Ante ese evento, lo que realizan en la emergencia es un estudio tomográfico de tórax, abdomen y pelvis. En el tórax no se encuentran mayores alteraciones, pero en la parte abdominal se encuentra una lesión a nivel del segmento 5 compatible con un absceso hepático. Las características las podemos ver acá, mide aproximadamente 35 milímetros por 35 milímetros, con una característica que era una consistencia líquida y aire en la parte superior. La conclusión del radiólogo pone como un absceso hepático con un volumen aproximado de 24 centímetros cúbicos. Los diagnósticos para el momento es un shock séptico de foco abdominal por absceso hepático, una falla multiorgánica, comprometido el riñón, la parte hematológica, respiratoria y hepática, como ustedes han podido ver en los estudios, una plaquetopenia severa por sepsis versus coagulación intravascular diseminada, hipertensión arterial por antecedente, DCB isquémico cardioembólico por antecedente, operada de Whipple, hiperplasia benigna de próstata, gastritis crónica y una anemia ferropénica. De inmediato se solicita la interconsulta a cirugía general
quien descarta una actitud quirúrgica urgente en el momento y recomiendan valoración del drenaje por radiología intervencionista y requiere corrección de la coagulopatía. Radiología intervencionista lo evalúa donde pone paciente con múltiples diagnósticos y cursa con un cuadro séptico. Identifica un cuadro de absceso hepático, se coordinará sala para el drenaje a la brevedad, pero estabilizar hemodinámicamente y mantener plaquetas e INR en valores aceptables. Infectología opina, donde pone continuar con el meropenem, drenaje de colección lo antes posible y enviar muestras para cultivo. Estos son los análisis del día 3 al día siguiente, donde los leucocitos persisten en 12.930, hemoglobina no se había modificado mayormente, pero lo que llama la atención es el recuento de plaquetas y en esta oportunidad estamos en 5.000. Es importante recalcar en esta parte de que el paciente previamente había recibido 2 unidades de plasma fresco por aféresis, perdón, plaquetas por aféresis. Cuando lo esperable en estos casos, pues en condiciones ideales, es de que las plaquetas ya estarían sobre 50.000 o sobre 100.000, porque pasaron 2 plasmas fresco congelados, pero al contrario, las plaquetas estaban en 5.000. Asimismo, su perfil de coagulación notablemente alterado, con tiempo de protrombina, INR, dímero de incrementado, y para ver si es que tenían los criterios completos de coagulación intravascular diseminada, también se le sacó un dosaje de fibrinógeno, el cual estaba más bien un poco incrementado en 419. También unas pruebas de bilirrubina donde no se alteraba mayormente, pero sí lo que llamó la atención al día siguiente es el incremento de las transaminasas. La TGP en 295 y la TGO en 1291, ¿no? Y esto se atribuyó, pues, ¿no?, al tema de la sepsis, la hipoxia y la hipoperfusión del paciente. Un estudio de lámina periférica donde se encuentran los eritrocitos en cantidad, anemia moderada, en morfología, se encontraron anisocitosis leve, microcitosis una cruz, codocitos y xcrocitos ocasionales. Dentro de los leucocitos, en cantidad, dentro de intervalo de referencia, en recuento diferencial se aprecia neutrofilia leve con linfopenia absoluta leve, linfocitos reactivos menos del 5%, en morfología se observan neutrófilos con granulaciones tóxicas 3 cruces y algunos con vacuolas. Las plaquetas, en cantidad, plaquetopenia leve, en morfología se observan macroplaquetas una cruz. Con ese recuento de leucocitos y plaquetas se realiza una interconsulta de hematología, donde pone que el paciente se encuentra crítico actualmente con trombocitopenia tipo inmune, probablemente secundario a sepsis, porque no hay una respuesta a las transfusiones, más bien una respuesta paradójica y empeora post-transfusiones. El plan, no anticoagular aún por trombocitopenia severa, y se sugiere el uso de dexametasona de 20 miligramos endovenoso por 4 días, además de ácido tranexámico, una ampolla endovenoso cada 8 horas. En el hemocultivo de ingreso a la emergencia se encontró Escherichia coli, sensible a la gran mayoría de antibióticos, con excepción de ciprofloxacin, con un MIC donde pueden ver ustedes bastante bajos, según el antibiograma. Esta es una prueba de múltiples análisis que se sacaron el día 4, ¿no?, donde encontramos de que los leucocitos al menos se habían normalizado, 6.350, las plaquetas en 12.000, una discreta mejoría, ya con el uso del corticoide. Se hicieron algunas pruebas para descartar problemas autoinmunes, dentro de los cuales la ANA fue negativo, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, dentro de los parámetros de la normalidad. También se hizo las pruebas de virus como hepatitis B, C, perfil TORCH, todos negativos, con excepción de la prueba del virus del Epstein-Barr, IgG positivo, lo cual nos habla de una memoria inmunológica tras una exposición seguramente a este virus. La procalcitonina de más de 100 había bajado a 43.7 y la urea discretamente mejor en 212, con la creatinina también con discreta mejoría. El 6 de enero se le realiza un nuevo control
y se encuentra que la hemoglobina no había tenido mayores variaciones, las plaquetas en esta oportunidad en 15.000, los cuales nos hablaba de una recuperación discreta. En la población todavía seguía alterada, glucosa discretamente alterada, seguramente por el uso de los corticoides, por las cuales estaba con dosis de insulina a escala móvil, y la proteína C reactiva de más de 17 en esta oportunidad ya estaba en 3,64. El día 7 le sacamos los controles, leucocitos dentro de la normalidad, plaquetas en esta oportunidad en 30.000, lo cual ¿no? Pensamos de que la evolución es buena, y ya intentábamos en algún momento hacer el drenaje del absceso. La creatinina también ya casi dentro de la normalidad en 0,61, glucosa en 160, la proteína C reactiva en 2,39 y la urea en 86, notablemente mejor que los días anteriores. El día 8, encontramos que los leucocitos se habían incrementado discretamente y se atribuyó al uso de la metilprednisolona con un recuento de plaquetas de 25.000, una creatinina que estaba casi adentro de la normalidad, urea también muy cerca de la normalidad, pero con una población que todavía estaba alterada. Y en este día es evaluado o reevaluado por hematología, quien pone un plan de trabajo y recomienda lo siguiente: si recuento de plaquetas baja a menos de 20.000, se debe utilizar inmunoglobulina endovenosa. Si la infección no está controlada y de requerir mayor cantidad de esteroides, sugiero igualmente utilizar inmunoglobulinas. En caso de proceder a drenaje, aún a pesar de la trombocitopenia, el riesgo de sangrado es menor en PTI, y definir esta conducta a la brevedad. De ser así y de requerir drenaje, solo poner una aféresis de plaquetas 1 hora y 1 hora después del procedimiento, además del uso del ácido tranexámico por 48 horas cada 8 horas. Esto es una tomografía de control para ver si con el tratamiento antibiótico que se le estaba brindando y con cierta mejoría, ¿no?, de los parámetros del PCR, del hemograma, el paciente ya no estaba con uso de vasopresor. Entonces la esperanza era, pues, ¿no?, de que de repente este absceso hepático con el tratamiento médico estaría mejorando. Pero no, al contrario, de los 24 centímetros cúbicos de colección que se encontraba al inicio, en esta oportunidad ya teníamos 86 centímetros cúbicos en el control tomográfico. Entonces esto nos hacía pensar y plantear alguna estrategia de manejo. Y por ese motivo, nuevamente, pues, no se consulta con hematología, que autorizó, por supuesto, el uso de la inmunoglobulina, que fue en horas de la tarde del día 8. Entonces, la dosis de inmunoglobulina fue a 0,5 gramos por kilogramo de peso, ¿no?, en 2 días consecutivos. El día 9, las plaquetas ya habían mejorado discretamente de 25.000 a 30.000, y el día 10 se encuentra que las plaquetas se encontraban en 50.000. Y conversando con el doctor Cantela, radiólogo internacionalista, ¿no?, fue como criterio justamente poner como que mínimo 50.000 plaquetas para poder realizar el drenaje. Pero, aparte de esto, tenía otros trastornos de la población, como el fibrinógeno en 114, por las cuales se hizo la interconsulta de hematología, quien dio las recomendaciones, ¿no?, para poder llevar a cabo el drenaje de este absceso que, como pueden ver ustedes, estaba incrementándose. Es así que el día 10 de enero se lleva a cabo el drenaje a cargo de radiología intervencionista, donde se escribe que la punción es ecodirigida de la colección abscedada del segmento 6 hepático bajo guía fluoroscópica. Se procedió a la colocación de una guía, se progresó con un catéter de drenaje Pickley multipropósito y se obtiene un drenaje verdoso, bilioso, que luego de las dilataciones se tiñe hemático. Al sinograma no hay fugas vasculares, ni biliares, ni peritoneales. El contraste queda en la cavidad. Se toman muestra para cultivo y se envían para diversos estudios. Dentro de los estudios realizados, ¿no?, luego del procedimiento, se aísla Escherichia coli.
Probablemente el mismo agente que también se aisló en la parte del hemocultivo, cuya sensibilidad es la misma, solo la resistencia es al ciprofloxacino y sensible a los demás antibióticos. También se le realizó una prueba de BK, el cual es negativo, y la prueba del Bloxel del líquido que se envió muestra constituido por material fibrinoide con células inflamatorias a predominio neutrofílico y no se observan neoplasias en el material evaluado. Muy bien. Eh, Posteriormente al acto quirúrgico, por supuesto que el paciente fue estrictamente monitorizado en cuidados intensivos, donde se le realiza pruebas de coagulación, de la hemoglobina, y realmente no había habido muchos cambios, ¿no? Con relación antes del procedimiento. Y esta prueba ya es tomada el día 11, donde la coagulación persistía alterada pese al tratamiento antibiótico, pese al tratamiento con fitomenadiona que recibía. El fibrinógeno ya se había corregido en 224, los electrolitos una hipocalemia leve en 3.18 y las plaquetas para este día ya estaban en 73.000. El día 13 se le hace un control, leucocitos normales, hemoglobina 8.6 gramos y las plaquetas en 222.000. Es decir, en 5 días de tratamiento con inmunoglobulina, las plaquetas ya estaban dentro del rango de la normalidad. Pero lo que sí persistía con la alteración es el INR y el tiempo de protrombina. Bueno, para complementar el estudio se le hizo con un masaje de hierro, ferritina y transferrina, todos ellos alterados, los cuales habla perfectamente de una anemia ferropénica evidente por el antecedente inclusive, ¿no? Por las cuales tenía muchas endoscopías. Se le hizo un estudio de colangioresonancia a raíz de que, como el paciente tenía una historia de la cirugía de Whipple, queríamos ver con mayor precisión si es que hay o no alguna estenosis en las anastomosis realizadas quirúrgicamente. Y la conclusión del radiólogo, el comentario, dijo que no había ninguna alteración en la vía biliar ni en las anastomosis. Y bueno, lo pone como conclusión hallazgos radiológicos compatibles con absceso hepático en el segmento 5 del hígado. Presencia de contenido importante, ¿no? De un contenido heterogéneo con pequeños coágulos en las paredes engrosadas. Y el catéter que se encuentra. Muy bien, con eso, el día 14 es evaluado por cirugía general para ver, ¿no? La opción de repente quirúrgica, y lo que manifiesta el colega es de que el paciente con absceso hepático aparentemente no comunica con la vía biliar, hay un aumento de tamaño luego del drenaje y piensa que lo más probable sea por sangrado y se reevaluará con imágenes el día de mañana para definir el tratamiento. Por supuesto que al día siguiente se le hizo un control tomográfico donde se vio que la cantidad o el drenaje o la cantidad de la colección había disminuido discretamente en relación al estudio previo. Por lo tanto se difirió cualquier tratamiento quirúrgico y solamente se quedó para continuar con el tratamiento antibiótico. Lo cuantifican como volumen total de la colección 40 centímetros cúbicos. Entonces, en este día fue muy importante porque nos reunimos con cirugía, radiología intervencionista, ¿no? Para ver cuál era el futuro del paciente, ¿no? Y ver la posibilidad ya de manejarlo ambulatoriamente, porque el paciente tenía la expectativa, pues, ¿no? De que tras el ingreso a la emergencia iba a ser drenado de inmediato y en 3 a 5 días ya estar en casa. Entonces, ya luego de 2 semanas de hospitalización, el paciente pues no constantemente preguntaba sobre el tema del alta y por ese motivo nos reunimos, hicimos una junta y quedamos de que el paciente debería ser manejado ambulatoriamente continuando el tratamiento antibiótico. Es importante recalcar de que el meropenem lo recibió por 2 semanas y al alta se empezó con tratamiento con ceftriaxona previa autorización con infectología para continuar por 2 semanas más y seguirlo por consulta externa. Este es un estudio tomográfico que se hace de manera ambulatoria el día 24 de enero, donde se encuentra de que la colección se había incrementado de 40 centímetros cúbicos a 66 centímetros cúbicos. Inmediatamente
pusimos de acuerdo con el doctor Cantela y el doctor Javier Targarona, dado que el paciente clínicamente estaba tranquilo, comiendo bien, sin fiebre, con marcadores de inflamación, que lo vemos enseguida, leucocitos dentro de lo normal, PCR, menos de 2, y por ese detalle, ¿no? Del cuadro clínico se prefirió mantener en observación y estricta vigilancia y continuar, por supuesto, con el tratamiento antibiótico. Luego se le hizo un control, ¿no? De hemograma, PCR, como pueden ver ustedes ya casi dentro de la normalidad, la procalcitonina negativa, y se le hace un control posteriormente a esto el 3 días de este mes. Se le hace un control tomográfico y se encuentra de que la colección había disminuido discretamente, de 66 a 58 centímetros cúbicos. El paciente asintomático, comiendo bien, sin fiebre y con marcadores de inflamación notablemente disminuidos. Entonces, por ese motivo, también se continúa con el tratamiento médico y vigilancia estricta. El día 18 se le realiza un control tomográfico, ¿no? Para ver cómo va la evolución. Y en esta oportunidad vemos de que el absceso ha disminuido a 20 centímetros cúbicos, ¿no? Y por lo cual también se continúa, ¿no? En estricta vigilancia y continuar con tratamiento antibiótico y esta vez ya pasándole a vía oral a cefixima. Tenía programación para el día de ayer de un control de tomografía, pero lamentablemente no se pudo realizar por lo que creo que todos conocemos, ¿no? El tomógrafo de la clínica está averiado y le han dado una cita para el fin de semana. Pero el paciente clínicamente está tranquilo, justo mañana va a venir a la clínica para poder dialogar, constantemente estamos en comunicación con el paciente, pero como hemos quedado, ¿no? Bajo cualquier indicio de fiebre, de descompensación, de caimiento, inmediatamente a la emergencia y tenerlo muy vigilado. Pero hasta la fecha, como le reitero, ¿no? Lo último que tenemos de evidencia es de que la colección ya está en 20 centímetros cúbicos con un paciente con una buena evolución. Por lo tanto, el diagnóstico final que se plantea es un absceso hepático por Escherichia coli, una trombocitopenia inmunitaria asociada a sepsis, una coagulación intravascular diseminada resuelta, hipertensión arterial por historia clínica, el DSB isquémico también por historia clínica, operado de Whipple, hiperplasia venina de próstata y una gastritis crónica. Entonces, en base a esto, no teníamos que investigar sobre el tema de PTI asociado a el cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces, para empezar, la PTI se diferencia según la evolución clínica, ¿no? Recién diagnosticada es hasta los 3 meses, persistente si es que dura de 3 meses hasta el año, y de los 12 años para arriba estamos en los famosos PTIs crónicos. Por supuesto que hay PTIs primarios y otros secundarios. Es importante no tener en cuenta que algunos fármacos pueden estar asociados y vinculados a PTI. Dentro de los comunes, y creo que los más importantes, son las heparinas, la fenitoína, la carbamazepinas, piperacilina tazobactam, rifampicina, trimetoprim sulfametoxazol, linezolid, penicilinas, cefalosporinas y sales de horas. Seguramente la línea es mucho más amplia, pero seguramente estas sean las 10 más importantes que hay que tener en cuenta. Luego también hay, por supuesto, otras entidades que te pueden dar estas. Dentro de ellos los síndromes autoinmunes, como cuáles, el síndrome antifosfolipídico, que por supuesto se hizo el descarte, el síndrome de Evans, donde hay una plaquetopenia inmunitaria y una anemia hemolítica, CUMS negativo en el paciente, descartada esta posibilidad. Enfermedad inflamatoria intestinal, tiene estereocolonoscopía sin mayores alteraciones. Artritis reumatoide, no hay clínica. Lupus eritematoso, tampoco. Síndromes de inmunodeficiencia como el VIH descartado, inmunodeficiencia como un variable que es más frecuente en la parte pediátrica y las deficiencias selectivas de la inmunoglobulina que también es mucho más frecuente en personas jóvenes. Y mucho ojo acá con el tema de las infecciones, las cuales también fueron descartadas en su mayoría, como citomegalovirus, Epstein-Barr, virus de la hepatitis, B, C, y lo he puesto acá en color rojo, las famosas infecciones bacterianas, ¿no? Están descritas que las infecciones bacterianas pueden ser motivos, ¿no? De autoinmunidad.
bajo dos mecanismos. El primero es por un tema de mimetismo molecular, o sea, nuestro sistema inmunológico, al tratar de luchar contra la bacteria, empieza a crear anticuerpos y termina marcando a las plaquetas para que éstas sean destruidas en el vaso. Y el segundo es de que las bacterias, sobre todo los gram positivos, pueden liberar sus proteínas hacia la pared o la membrana de las plaquetas y estas finalmente son reconocidas por el sistema inmunológico, sobre todo por los macrófagos, y estos al pasar por el vaso son destruidas. Sobre todo se ve pues, ¿no? en cuadros muy severos, como es el caso del paciente. Además de varicela zoster, virus del Zika, neoplasias malignas, por supuesto, que también están. Por ese motivo, en coordinación con hematología, pues no se le hizo la lámina periférica, ¿no? Y el estudio tomográfico abdomen y pelvis para buscar algún proceso linfoproliferativo, DHL, beta 2 microglobulina dentro de la normalidad, entonces como que se alejaba esta posibilidad. Algunos conceptos importantes y que a veces nosotros solicitamos los famosos anticuerpos antiplaquetarios para tratar de demostrar, ¿no? de que esto realmente es autoinmunitario, pero la bibliografía indica que el 50% de los casos ¿no? solamente son diagnosticados. El 50% de los restantes, los anticuerpos antiplaquetarios van a ser negativos en el contexto de PTI. Es importante entender ¿no? de que las hemorragias graves o críticas son consideradas aquellas hemorragias donde sobre todo hay compromiso del sistema nervioso central, sea una hemorragia intracerebral o intramedular, aparte ¿no? de las hemorragias de pericardio, ¿no? Hemorragias retroperitoneales o hemorragias que estén en el músculo y que puedan crear un síndrome compartimental. Esas son consideradas las famosas hemorragias graves o críticas. Y es importante manejar estos conceptos, ¿no? Para el tema del uso de las plaquetas, porque habitualmente ¿no? en PTI, ¿no? se indica no utilizar de manera indiscriminada este hemoderivado. Es importante que la trombocitopenia, ¿no? para fines de PTI se considera cuando es menos de 100.000, cuando habitualmente en la práctica clínica ¿no? lo consideramos menos de 150.000. La fatiga y la calidad de vida probablemente sean uno de los marcadores clínicos ¿no? en PTI. Probablemente cuando vemos en la práctica clínica un paciente con PTI, habitualmente vemos un paciente con un estado eutrófico, pero una de las características que se ven habitualmente es, digamos, la fatiga que lo presentó el paciente. Bueno, seguramente en el contexto general por la sepsis y el estado bastante comprometido por la cual estaba. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, por supuesto que los procesos microangiopáticos están a la vista y hay que descartarlos en el caso, por ejemplo, ¿no? de la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, pero que del punto de vista de nuestro paciente se alejaba mucho esta posibilidad. Y dentro del tratamiento, ¿no? lo que se hace, pues, no es la transfusión de plaquetas, salvo las condiciones que se plantearon anteriormente, ¿no? El uso de glucocorticoides, hay estudios ya bastante antiguos, ¿no? Sobre la comparación de metilprednisolona con dexametasona, ¿no? Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine, en las cuales indicaron o llegaron a la conclusión, ¿no? De que la dexametasona a dosis de 40 miligramos por día, por 3 días, era mejor que la metilprednisolona, y creo que es un concepto que se mantiene hasta la actualidad. El uso de las inmunoglobulinas se utilizan sobre todo en pacientes críticos y en los cuales se quiera pues, ¿no? que las plaquetas se eleven o se incrementen rápidamente. Y no tengo la menor duda de decirles y comprobar ¿no? Con los datos que le he mencionado que tras el inicio de la inmunoglobulina, realmente la respuesta al tratamiento fue espectacular. Básicamente la dosis, como le mencioné, es 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso, y eso es lo que se utilizó en el paciente. También, en algunos casos, el uso de los anti-CD20 como el rituximab y el uso de micofenolato, pero siempre en coordinación o en combinación con el uso de los corticoides. Y si todo esto no funciona, la siguiente escala en el manejo seguramente sea la estenectomía. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes, estimados colegas, y estoy abierto para los comentarios y preguntas.
Muchas gracias, doctor Florian, por la presentación del caso. A ver, ahí está levantando la mano el doctor Carlos Medina. Sí, doctor, díganos. Sí, ¿qué tal? Disculpen que tuve que entrar un poco tarde porque estaba en consulta, como paciente, no como médico. Este, tenía dos preguntas dentro de la sintomatología que no llegué a escuchar. Uno era la edad del paciente y la otra era si es que el paciente desarrolló síntomas neurológicos o falla renal al ingreso o en la evolución temprana del cuadro clínico. Sí, doctor Media, muchas gracias por su pregunta. No hubo alteraciones neurológicas en el paciente. Lo que sí se vio y era evidente era la secuela que él ya lo tenía por un evento isquémico que tuvo anteriormente, el 2017. O sea, había una hemiparesia de mi cuerpo del lado derecho, 4/5, pero que, como le reitero, esto ya venía de hace algún tiempo. Y con respecto al tema de la función renal, sí, por supuesto, él tenía una urea y creatinina previo a la hospitalización, donde estaba dentro del rango de la normalidad, pero a raíz, ¿no?, del evento, los niveles de creatinina y urea se incrementaron notablemente, pero que tras el tratamiento, ¿no?, los valores regresaron a la normalidad. Por ese motivo fue catalogado como una falla renal aguda, tipo A. Sí, sí, básicamente mi pregunta al respecto era porque, o sea, cuando uno encuentra esquistocitos en la lámina periférica, normalmente uno piensa o en PTT o en CID, o bueno, o en prótesis valvulares que pueden causar estos eventos, ¿no? Y este paciente creo que se encuentra dentro de todas las alteraciones morfológicas, se encuentra esquistocitos que eran compatibles con una anemia hemolítica microangiopática. Y eso pues sugería o PTT o CID. Claro que hay algunas cositas que no van para cada uno. Por ejemplo, el CID suele consumir fibrinógeno que él lo tenía no consumido y el PTT suele no alterar el tiempo de tromboplastina ni el tiempo de protrombina, que este sí lo tenía alterado. Pero muchas veces puede haber una combinación de ambas formas en un paciente críticamente enfermo que puede hacer de que de forma secundaria hagan los dos eventos en paralelo, ¿no? Eh, y me llama la atención porque normalmente en las púrpuras en las púrpuras trombóticas, las púrpuras idiopáticas o en la trombocitopenia idiopática no suele verse esquizocitos, ¿no? Pero claro, podría ser una trombocitopenia idiopática asociada a CID. Y lo otro que me llama la atención es pues la persistencia de la colección. En algunas cohortes tailandesas se ha visto que en pacientes con accesos piógenos de estas características a veces se puede asociar también neoplasias colónicas. Se ha visto mucho con Klebsiella y con E. coli, pero creo que este paciente tenía otra condición adicional, ¿no? Sí creo que se habló de una intervención pancreática en su momento. Es correcto, doctor Medina. El paciente tenía una cirugía del 2017 Whipple, inclusive con una siguiente intervención en el 2019, donde tuvo una reconstrucción en Y-Rux. O sea, la vía biliar y la anatomía de este paciente definitivamente está alterada, ¿no? Y con respecto, pues, ¿no?, a lo que plantea usted sobre el tema de los esquistocitos, es correcto, ¿no? Y lo ponen ahí como ocasionales esquistocitos, ¿no?, dentro de la hábitat periférica. Y por supuesto esto prende la alarma, ¿no?, de plantear esa posibilidad, ¿no? O sea, el problema hemolítico y el PTT. Por supuesto que eso se le planteó al doctor Fernández, ¿no?, presente creo que en la sala, ¿no? Y nos gustaría de repente su comentario, ¿no? Muchas gracias. Antes hemos invitado algunas especialidades que vamos a dar el pase a su participación. Antes de eso, vamos a ir con la siguiente pregunta. El doctor Alan Viso también quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Florena? Yo quería hacerte el comentario acerca del manejo de la plaquetopenia. Es evidente que por lo que el desarrollo del caso y lo que has contado, que esa plaquetopenia ha sido a consecuencia del cuadro cíclico progresivo.
¿no? Y que los antibióticos indicados no han sido suficientes para disminuir el volumen del absceso, de manera que era necesario hacer el aspirado bajo imagen radiológica. Entonces, ahí es donde uno entra en una encrucijada porque entras en un círculo vicioso de que a más sexy va a bajar más las plaquetas y no sabes en qué momento ya hacer la intervención, porque esto sigue bajando, ¿no? Y no hay forma de subir las plaquetas mientras no controles la infección aspirando el absceso. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué te dicen? En los casos de neurocirugía te requieren, pues, por lo menos de mínimo 100.000 plaquetas para poder operar. Y en el caso de las cirugías abdominales, están más o menos mínimo 40, 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. Pero cuando acá estás en un cuadro séptico galopante y solamente va a ser un aspirado bajo control de imagen, de pronto bastan más de 20.000 o 30.000 plaquetas, pero en ese caso uno tiene ya que hacer una junta médica y poner las plaquetas antes, durante y después de la intervención, ¿no? Porque tú mismo has visto que apenas aspiraron el absceso, el paciente comenzó a mejorar, ¿no? Si no se aspira pues, ese absceso, el paciente nunca iba a mejorar y ya te estaba haciendo un cuadro de CID. Entonces, yo creo que en estos casos hay que tomar decisiones rápidas, ¿no? Y de pronto no siempre llegar a la necesidad de tener un número elevado de plaquetas cuando se trata de intervenciones menores, ¿no? Ese es el comentario que te quería hacer. Muchas gracias, doctor Correcto, Víctor. es correcto. Eso, sí, disculpe, doctora María. De hecho, es una decisión bastante difícil, ¿no? Y justamente por eso, pues, no se reúnen a varios especialistas para tomar decisiones, digamos que sin el ánimo, ¿no? De estar apresurados, ¿no? Pero pensando siempre, pues, ¿no? En la mejor posibilidad del paciente, ¿no? Por supuesto que Radiología Internacionalista nos puso un punto de corte, ¿no? De 50.000 plaquetas, y coincidentemente, ¿no? El día 10, como han podido ver, los niveles llegaron a ese valor, al preciso valor de los 50.000, y bueno, pues no tuvimos que reunir, ¿no? Con el hematólogo, ¿no? El intensivista, ¿no? Y, ojo, también el cirujano, ¿no? El doctor Coaguila estaba presente ahí, por si es que hubiese alguna intercurrencia, ¿no? Con respecto a un tema de un sangrado, pues, ¿no? Que uno no espera, pero es dentro de las posibilidades. Son decisiones bastante complicadas, ¿verdad? Qué bonito sería, pues, ¿no? Que los vasos hepáticos mayores de 5 centímetros se drenan fácilmente y no hay complicaciones, pero este paciente tenía muchas otras complicaciones. Sí. Mm, Muchas gracias, doctor Florian. Como hemos visto, el caso clínico ha tenido a la participación de algunas especialidades. Tenemos al doctor Pedro Legua también que nos está acompañando y queremos saber la opinión que tiene con respecto a este caso, al tratamiento, la evolución que está presentando el paciente. Gracias. Estaba buscando cómo levantar la mano, pero la verdad es que no encuentro cómo hacerlo. Yo vi al paciente al ingreso, no lo he vuelto a ver y ahora me he enterado de todo lo que pasó con el paciente. Y precisamente quería reforzar lo que ha dicho el doctor Alan Biso. Lo más importante en estos casos es drenar el foco infeccioso. Esa es la parte principal del tratamiento, más el antibiótico, ¿no? Antiguamente, cuando no había antibióticos, el tratamiento era el drenaje y dejar un dren, y los abscesos se resolvían sin antibióticos. Ese era el tratamiento. Y lo importante es hacerlo lo antes posible. La ventaja de eso es que permite aislar el germen, saber cuál es la bacteria, la susceptibilidad antibiótica y dar el tratamiento adicionalmente, porque el drenaje es principal en el tratamiento muchas veces. Y han visto en este caso que solo con antibióticos no se resuelve el problema, ¿no? Es importante el drenaje como parte terapéutica. Y felizmente, bueno, en este caso se pudo aislar la bacteria en sangre, no siempre se puede. Y con respecto al comentario del doctor Medina, especialmente en el Asia se han asociado los abscesos hepáticos por Klebsiella a cáncer de colon. No tanto en otras partes del mundo, puede ocurrir, sí,
pero sobre todo en el Asia se ha asociado sí bastante los abscesos por Klebsiella a cáncer de colon, de tal manera que si se aísla una Klebsiella en estos lugares, hay que buscar un cáncer de colon, ¿no? Y también, por ejemplo, en infecciones por anaerobios, cuando se encuentra Clostridium septicum, se asocia también a cáncer de colon, en, en fascitis necrosantes por este germen o gangrenas gaseosas. Entonces, sí, el problema en este caso es que por la trombocitopenia tan severa no se pudo hacer inmediatamente. Y a veces ocurre en la clínica que el drenaje se retrasa, no sé si es porque tiene que pedir la carta de garantía o por los turnos que tiene, pero a veces se retrasa, se empieza el antibiótico porque no quieren esperar a que se haga el drenaje. Y entonces cuando se hace el drenaje después de 2 o 3 días ya no se obtiene el germen. Entonces es importante tratar en la medida de lo posible hacer el drenaje. Si es posible, lo ideal sería inmediatamente antes de empezar el antibiótico, pero bueno, felizmente esto ha dado buen resultado a pesar de que se tuvo que demorar el drenaje por los factores que ya han sido mencionados, ¿no? Gracias. Doctor Pedro, muchas gracias. Como usted menciona, ¿no? O sea, la limitante fue ahí el tema hematológico, ¿no? O sea, lo que estábamos en espera de una respuesta de esta trastorno de coagulación. Y para eso también se invitó al doctor Fernández de hematología que llevó y conoció el caso. Doctor Fernández, no sé, me gustaría escuchar la opinión que tiene con respecto a este paciente. Bueno, hola, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Sí, lo conozco al paciente ya desde un buen tiempo porque él está anticoagulado crónicamente por su ACV y además porque él tiene una anemia ferropénica recurrente de causa gastrointestinal que recibe hierro endovenoso cada cierto tiempo. Pero que me sorprendió el caso porque en los primeros días de enero él entra con un cuadro séptico asociado a una trombocitopenia severa, sumado a la anticoagulación que tenía y sumado a la misma coagulopatía asociada a la sepsis, ¿no? Pero es difícil, como se ha podido determinar en el caso de que es difícil el diagnóstico de una trombocitopenia tipo inmune asociada a una infección, ¿no? Pero que clínicamente sí se comportó como tal, porque respondió parcialmente al corticoide y luego una respuesta completa a la inmunoglobulina. También recordar que el PTI o las trombocitopenias tipo inmune, si bien es cierto, existe un mecanismo de acción, de destrucción plaquetaria, también el otro factor que poco se ha estudiado, pero está plenamente determinado, es la disminución de la producción plaquetaria. O sea, el PTI es una mezcla de destrucción con una disminución de la producción de plaquetas, ¿no? Entonces, hay muchos cuadros infecciosos sépticos pueden explicar por qué la respuesta es más lenta en cuanto a la recuperación de plaquetas, ¿no? Y si uno quiere hacer un análisis, como me he puesto a pensar, eh, ¿qué debió haberse usado primero? ¿Si inmunoglobulina o corticoides? Obviamente, si uno pone una balanza y uno es libre de utilizar, ante una sospecha de una trombocitopenia inmune en un paciente comprometido por infección, la primera opción es la inmunoglobulina. Sin embargo, en este caso se tuvo que usar primero el corticoide porque una de las cosas bueno, voy a soltar una pregunta abierta para todos, es la dificultad que es todavía para nosotros la administración de la inmunoglobulina, ya que es un medicamento que lamentablemente tiene que ser manejado en cuidados intensivos, es un producto biológico, pero como yo siempre he insistido cuando he tenido pacientes que reciben inmunoglobulinas, el tratamiento de la inmunoglobulina no requiere ninguna preparación ni cuidado especial. Pienso que eso es una gran limitante y eso también se demuestra en el caso de que en los casos severos en los cuales estaría, entre comillas, contraindicado el uso de corticoides, o no se puede continuar con dosis altas de corticoides, se debería utilizar
tempranamente la inmunoglobulina, ¿no? Que eso al final se hizo con el paciente porque se tomó la decisión, incluso en la evolución que se pone, al no tener una respuesta, o si bajaran las plaquetas. Yo recuerdo mucho que hablé con el doctor Florian y decidimos empezar la inmunoglobulina, pero doy este comentario porque es importante, porque casos similares se van a repetir. Y eso es importante tener esa decisión temprana cuando hay una cierta contraindicación del uso de corticoides. También opino que no es mejor, los mejores corticoides para un PTI siguen siendo la prednisona oral, cuando el caso no es severo, o la dexametasona, ¿no? Si los pacientes son más de 75 años, no se puede usar 40 miligramos, la dosis debe ser máximo 20. Así que, bueno, eso es un comentario adicional para el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Creo que también quedó ahí que mencionó el doctor Medina sobre el tema del PTT y solamente preguntarle, ¿no? O sea, sobre la presencia de histocitos, que tengo entendido tenemos que llegar a un porcentaje, no necesariamente que la presencia haya de histocitos hacia el diagnóstico. Esto para que deje claro, se alejó la posibilidad en el paciente. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Los esquistocitos es solamente un factor inexacto, por decirlo así, o incompleto de un PTT, ¿no? O sea, lamentablemente tiene que haber una eh, conjunción de pruebas diagnósticas, ¿no? Es decir, tiene que haber esquistocitos, tendría que haber glóbulos rojos nucleados, la LDH muy alta, ¿no? Muy alta, y un consumo de los factores de coagulación. Pero una de las cosas importantes, acá también en el PTT también se puede usar corticoides, pero una cosa muy importante es que la recuperación del PTT es mucho más tardía que un PTI. O sea, si yo le pongo a un paciente corticoides o incluso la inmunoglobulina no revierte rápidamente un PTT, y tampoco el grado de esquistocitosis, por decirlo así, se correlaciona con el grado de PTT. Hay pacientes que incluso pueden tener una mínima esquistocitosis y tener todavía el PTT muy activo, ¿no? O sea, la conjunción de la policromatofilia, glóbulos rojos nucleados, esquistocitos, más el consumo de la alteración de los factores de coagulación, eso es lo que hace el diagnóstico de PTT, ¿no? Ahora, la microangiopatía, que es la descripción fisiopatológica, también las plaquetas es diferente verlos, o sea, tiene otra connotación, ¿no? Al ver la morfología que tienen las plaquetas, incluso cuando es PTT, ¿no? Ahora, ¿puede pasar desapercibido? Sí. ¿Pudo haber tenido el paciente también algún grado de coagulopatía de consumo, como lo ha tenido? Por supuesto. ¿Y puede haber tenido esquistocitos de repente una cruz? Sí. Por lo tanto, eso está dentro del enfoque global de las alteraciones hematológicas que puede tener un paciente con una sepsis severa. Muchas gracias, doctor Fernández. Creo que nos queda más claro ese lado. También dentro del manejo bueno del paciente, eh, estuvo el doctor Raúl Cantela, que es radiólogo intervencionista, y hizo también el procedimiento. ¿Tiene algún comentario con respecto al caso, usted ya que conoció a este paciente? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente conocí al paciente, sí estamos en la disyuntiva de hacer el drenaje, que sabíamos que teníamos que hacerlo pronto, pero tenía su tema de la coagulación, que trataban de subir las plaquetas, que no llegaban a subir las plaquetas. Finalmente se logró, se hizo el drenaje. Eh, Tal y como se podía tener calculado, eh, y por las plaquetas bajas también hizo un sangrado intracavitario de la colección drenada. Entonces cursaba con algunos coagulitos ahí, felizmente coagulada, cursaba con algunos coagulitos ahí adentro de la colección. Entonces interdiario íbamos y hacíamos un lavado con suero fisiológico tibio, disolvíamos los coágulos y iba reduciendo de tamaño. Ahora,
como dijo el doctor Zambrano, llegó un momento en que el paciente debía salir de alta porque ya tenían sus temas que lo agobiaban y que quería salir de alta. Entonces quedamos en que en el consultorio lo iba a ir viendo cada segundo día. Como mostró el doctor, hay una tomografía donde se ve que la colección crece. Y esto se debe a que el paciente accidentalmente se retiró el catéter en su casa. Entonces tuvo un jalón y salió. Entonces cuando lo veo en el consultorio, le hago la ecografía, veo la colección, le digo, hay que drenarlo nuevamente, pero él ya no quería saber nada con el drenaje, ya no quería saber nada con catéteres. Entonces, conversando con el doctor Zambrano, se decidió darle una chance a la antibiótico terapia y lograr ver si es que empezaba a revertir la colección, si más adelante solo se punzaba, qué iba a pasar, y efectivamente está reduciendo de tamaño y ya está mucho más pequeña. El centro es bastante líquido, o sea que eventualmente sí se podría punzar y aspirar, pero también se le puede dar la chance a que siga reduciendo de tamaño hasta que termine de cerrarse esa cavidad existente. Entonces, esa fue mi participación en este caso. Eh, Sigo atento a ver qué es lo que sucede, a ver si es que en algún momento se puede apoyar en algo más. Ahora, sobre el tema que hablaba el doctor Florian de los tratamientos, del hiperesplenismo y todo, en este caso no, porque había un cuadro séptico, pero en estos casos de PTI también podría aplicar la embolización parcial del vaso para bajarle el tamaño, o sea, no hacer una esplenectomía, pero sí bajarle el tamaño a algunos segmentos esplénicos. A ver, dejo esa pregunta. Gracias, doctor Raúl. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, al final se pudo hacer el tema del drenaje. He visto que, como usted narra, algunas complicaciones posteriores bueno, se está esperando la respuesta al tratamiento médico. Y otra disyuntiva aquí creo que se vio en el caso, como se mencionó, como se expuso, era el tema por parte de cirugía. Si en qué momento intervenir, por más de que, claro, el tema de las plaquetas, si es que tenía indicación en algún momento el paciente de algo quirúrgico o más invasivo. Tenemos aquí la presencia del doctor Alberto Gómez, nos puede dar la opinión con respecto al punto quirúrgico, ¿no? El punto de cirugía general, cómo ve el caso y en qué momento nosotros deberíamos ya actuar si es que ya para ya una intervención, ¿no? De mayor magnitud. Buenas noches con todos, gracias por la invitación. Bueno, el tratamiento de los accesos hepáticos casi siempre se hace drenajes percutáneos, o sea, se plantea un manejo conservador. Es ya muy inusual plantear un tratamiento quirúrgico de ingreso. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico se da cuando existe una patología intraabdominal asociada al absceso. Por ejemplo, un paciente con una colecistitis aguda eh, que producto de esa infección vesicular y por contigüidad produce un absceso hepático en la zona adyacente a la vesícula. Esa es una indicación quirúrgica. Otra indicación es cuando el paciente tiene alguna patología intraabdominal que está produciendo el absceso, llámese un plastrón apendicular, un absceso apendicular, o un plastrón diverticular o absceso diverticular, etc. También hemos visto abscesos perianales que dan ese tipo de abscesos hepáticos secundarios por diseminación hematógena generalmente. También se plantea el tratamiento quirúrgico cuando el absceso es superficial y es multiloculado, ¿no? Donde podemos acceder fácilmente y donde el drenaje percutáneo en los abscesos multiloculados o con gran contenido proteináceo no podría ser tan efectivo, ¿no? Pero esos casos son realmente la minoría de ellos, ¿no? La mayoría de veces el manejo percutáneo de drenaje es bastante efectivo y
eficaz. En este caso particular, creo yo, como dijo el doctor Cantela, que la gran dificultad era el tema de la coagulopatía, que obviamente retrasaba el inicio del drenaje percutáneo y obviamente también producía la morbilidad, ¿no? Como en este caso el sangrado intracavitario de post-drenaje, ¿no? Y creo yo que eso ha sido uno de los problemas técnicos que ha tenido él, porque obviamente al tener coágulos organizados dentro de la cavidad del absceso ha sido muy difícil retirarlos con el catéter, ¿no? Y es muchas veces ese es el gran problema técnico que se tiene cuando tenemos ese tipo de problemas. Pero yo pienso que ha sido bien manejado, ¿no? Acá lo importante es definir rápidamente con los cultivos qué antibiótico debe recibir y hacer el seguimiento. Recordar siempre que los abscesos hepáticos, la mayoría de veces, son por vía ascendente, o sea, por vía biliar. En este caso, es muy probable que el antecedente de la Whipple que tiene el paciente, donde tiene una anastomosis entre la vía biliar y el intestino, haya, haya sido el foco de inicio del ascenso de bacterias y colonización de la bilis y probablemente ha sido este el foco del absceso, ¿no? En retrospectiva. Gracias. Gracias, doctor Gómez. Doctor Coaila también está presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, mira, de acuerdo con lo que habló Alberto, nosotros, bueno, yo trabajo en un servicio de páncreas en el Hospital Revalidati, hacemos Whipple con frecuencia y no es raro la producción de abscesos en los pacientes, ¿no? Asociamos, aparte de el sexo masculino, la edad, la comorbilidad, la diabetes como factor principal en estos pacientes cuando tienen diabetes concomitante, en realidad la derivación bilodigestiva, o sea, la infección ascendente, la que te origina estos abscesos en los pacientes. Y probablemente esta sea la causa asociada, bueno, a las múltiples comorbilidades. En estos pacientes, lo ideal, como bien dijo Alberto, es el manejo conservador. Si tiene menos de 3 centímetros, manejo antibiótico y salvo que el paciente deteriore percutáneo. Y si es más de 3 centímetros, generalmente ahí se interviene. Igual, el drenaje antibiótico percutáneo y la cirugía lo evaluamos cuando el paciente no evoluciona bien, cuando radiología intervencionista no puede drenar bien, ya sea porque el quiste sea multilobulado, porque el material sea muy denso, tiene necrosis, una pus muy densa, inclusive con los lavados es muy complicado poder asegurar un antibiótico, un tratamiento antibiótico adecuado y el paciente está persistentemente con su absceso y con su sepsis crónica, como a veces lo llamamos, porque son pacientes de larga data. Entonces, en esos casos se evalúa un tratamiento antibiótico un tratamiento quirúrgico que puede ir desde la apertura del absceso y el drenaje hasta la resección, dependiendo de qué se asocie. Si está asociado a una neoplasia maligna, tiene que ir resección. Entonces, eso ya se evalúa dependiendo de cada caso, ¿no? Guillermo, entonces se podría considerar esto como una complicación tardía de la Whipple, al igual que las úlceras yeyunales que presentaba el paciente. Sí, a ver, nosotros en la clínica, más o menos se reporta que el 5 a 10% de los pacientes pueden tener perforación de la boca anastomótica en la gastroyeyuna anastomosis. De hecho, en la clínica hemos tenido ya 3 casos. Este es uno de ellos, ¿no? Que se perforan justo en el gastroentero que hacemos como parte de la reconstrucción de la Whipple, ¿no? O sea, no es infrecuente. Y yo creo que la primera causa en este paciente de la producción del absceso es definitivamente la derivación biliodigestiva. De hecho, el cultivo sale también E. coli positivo, así que eso también va más a favor. Y esto, como parte del plan de trabajo, muy bien lo del doctor Florian, o sea, lo primero que tenemos que pensar es en estenosis de la derivación biliodigestiva. En este caso se descartó, pero el hecho de que no tenga una estenosis en la derivación no implica que el paciente no puede tener absceso porque definitivamente estamos pasando a la vía biliar una asa yeyunal que de por sí tiene gérmenes, ¿no? Entonces aquí la infección es por vía biliar ascendente.
Muchas gracias, doctor Coahuila. También tenemos al doctor Román, que es del Servicio de Cirugía. No sé si tiene alguna opinión sobre el caso. Bueno, bueno, creo que no. Doctor Florian, ¿algún comentario más sobre el tema, sobre el caso? Sí, otra, importante no recordar que el paciente tiene su colonoscopía, donde no se encuentran meras alteraciones. Justamente fue una de las cosas que tenemos muy atentos a ello. Y por sugerencia, ¿no?, del doctor Javier, ¿no?, indica de que hay que seguir sus controles por gastroenterología, o el doctor Yosa o el doctor Lee, para chequear esa parte de las anastomosis, ¿no?, que es lo más probable que sea el responsable, ¿no?, de el ascenso de las bacterias, o de la bacteria, ¿no?, Escherichia coli, que ha sido el causante, ¿no?, del absceso hepático. Y está escrita en la literatura, ¿no? Muchas gracias, doctor Florian, por la presentación del caso, a todas las especialidades que nos estuvieron acompañando. Eh, Doctor Hidalgo, ¿algún comentario? Gracias, María Fernanda. Gracias a todos por haber aceptado la invitación. Siempre es interesante la opinión de los especialistas. A ver, voy a dar algunas opiniones. Uno, el Grand Round es una actividad académica que la podemos maximizar más como tú lo has hecho, María Fernanda, invitando a varias especialistas y señalando, más que revisando el tema, señalando preguntas específicas. Y aquí a mí se me han quedado varias preguntas aquí flotando, que no las tengo claras. La primera pregunta, y voy a hacer una pequeña mini ronda. A mí me preocupa que este paciente vaya a recidivar con otro absceso hepático, ¿ah? Porque simplemente hemos apagado el incendio, pero no hemos solucionado la causa. Entonces, ahí esa pregunta va directamente a Memo. Memo, ¿qué más se puede hacer? Ellos van a llegar un momento en que van a bloquear completamente el absceso hepático, lo van a tratar, descontaminar el intestino, revisión de la boca anastomótica, porque yo creo que tienen un riesgo de que pueda volver a abscedarse. En la serie que ustedes manejaron el Rebagliati, ¿cuántos casos se volvieron a reabscedar? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Así, a grosso modo, o sea, después de un primer absceso que más o menos ocurre, hemos tenido en el servicio entre el 5 al 6%, de ahí la mitad volvió a ser absceso. Es más frecuente, esto no sé si se acuerda que hace unos años tuvimos un caso, pero es más frecuente cuando se hace una colédoco-duodenal, o sea, una derivación del colédoco con el duodeno, porque ahí el sumidero y el fenómeno ascendente es mucho más evidente, por eso se hace en Y de Rux. Al dejar una asa larga, eso evita de que haya una infección ascendente, pero sí se puede dar. Es raro, se describe hasta menos de 5% que se le vuelva a presentar. Lo primero que tenemos que descartar, doctor, es que no haya una estenosis, primero de la biliodigestiva. Si se cierra la biliodigestiva, obviamente eso condiciona abscesos. Segundo, que no es raro la formación de patolitiasis intrahepática, que también se ven en estos pacientes con derivación biliodigestiva. Y en tercer lugar, más alejado, es la obstrucción del asa biliar. Cuando el asa biliar por adherencias, producto de la Whipple, se obstruyes el asa biliar, indirectamente evitas el flujo o el drenaje biliar y también eso condiciona abscesos. O sea, eso es lo que habría que estar vigilando en el posoperatorio, ¿no? Como que sea un síndrome de asa ciega contaminada, ¿es correcto? Así es. Si se obstruye el asa intestinal, que puede darse, es raro, hemos tenido algún caso por las vías y adherencias, hace una asa ciega. Pero esa es la tercera causa. Más frecuente, la estenosis de la vía digestiva. Segundo, la hepatolitiasis. Y tercero, el asa ciega, ¿no? Claro, yo creo que el plan de trabajo con este paciente es identificar cuál ha sido el factor predisponente para que tenga un absceso. Si no, se va a volver a repetir. Y la morbilidad con segundo absceso, tercero, va a ser peor. La segunda pregunta que me quedó flotando, y eso quería tu opinión, Iván Fernández. Iván, ¿tuvo trombocitopenia autoinmune o fue asociado a sepsis?
No sé si estás, Iván, ahí. Ah, si no está Iván, esa es una de las preguntas que me quedó ahí flotando, porque si no es una trombocitopenia autoinmune, meterle corticoides a alguien con un absceso hepático ahí, a mí me da un montón de miedo. Yo creo que le estamos echando gasolina al fuego y caminando en el precipicio. Y ahí viene la siguiente reflexión, y que lo comentó Perico Legua. O sea, es fundamental el drenaje de la lesión. Y ahí hay dos comentarios y hay una cosa que sí me lo llevo de tarea. Si necesitamos drenar un absceso, si está Raúl Cantela, me está escuchando, y es algo urgente, y evidentemente a los clínicos y a los infectólogos nos interesa el aislamiento del germen, y vamos a esperar que nos den la carta de garantía, tenemos que ver un mecanismo en el cual podamos drenar el absceso de una vez a través ya sea de justificarlo en una junta médica, y veremos en un segundo tema cómo lo peleamos, porque sí es importante, y eso me lo llevo yo para conversar del punto de vista administrativo, cómo podemos acelerar el procedimiento. Una cosa es drenar una lesión que no tenemos esa urgencia de manejo. Si no es una lesión de urgencia de manejo, podemos esperar el procedimiento electivo. Pero en el caso de este paciente pasaba a otro escenario y era fundamental drenarlo rápido, tener un germen y tomar una decisión antibiótica. Porque lo que dijo Alan y lo dijo Perico también me suena clarísimo. Simplemente le estábamos disparando un antibiótico que probablemente no le estaba funcionando o no llegaba al sitio donde estaba el absceso. Entonces, es fundamental el drenaje, es fundamental considerarlo bien, definir bien nuestro problema hematológico para definir si vamos con corticoides o no vamos con corticoides. Los pulsos de desametasona a mí no me gustan, porque habitualmente lo que pasa después es que manejamos las complicaciones de los mismos. Es un caso bastante complejo, es un caso bastante difícil. Sí, Walter, y dime. de repente también ponernos de acuerdo en cuánto sería la trombocitopenia mínima para poder hacer el drenaje. Mira, en el Porque peor eso de no los lo casos, tenemos claro. mira, en el peor de los casos, si los hemos hecho, y Raúl, no sé si estás ahí, le ponemos plaquetas, hacemos el procedimiento, terminamos el Y después procedimiento, y le vuelvo a poner después plaquetas. O sea, porque sí es importante, si dilato mucho el claro, procedimiento, porque si va a estamos ser esperando peor. las 50.000, No vas a llegar, es imposible. A veces tenemos que entrar con menos de 50, con 30 o con 20, y entramos, y tengo al cirujano al costado, cholo, si sangre entramos, ¿ah? Entonces, pero es así, porque el timing es importante. Entonces, en estos casos, a veces es bueno juntarse, conversar y decir, oye, ¿sabes qué? Entremos. No quiero a las 50.000, no vas a llegar a las 50.000 de repente, porque estás en el círculo del huevo y la gallina, en el cual la infección te consume plaquetas y sigue y sigue y sigue y no vas a poder salir. Ahí a veces es importante, le meto plaquetas, lo punzo y le vuelvo a poner plaquetas después y lo monitorizo exacto. Esa sería la alternativa al manejo. Insisto, caso muy difícil, ¿eh? No es un caso fácil. Es fácil discutirlo en una reunión académica, es más difícil manejarlo delante del paciente. Pero yo creo que ha sido un bonito caso, ha sido una bonita discusión, pero quedaron puntitos sueltos ahí que de todas maneras debemos afinar las cosas. No sé qué actividad Sí, tenemos el lunes, Samuel. tengo la apreciación Habla sobre lo Raúl, que dale, dijiste. dale Ya, Raúl. yo estoy 100% de acuerdo de que un drenaje es una emergencia. Tanto una urosepsis, una bilisepsis, un absceso, o sea, son cosas que deben de discutirse de la forma administrativa para que pasen como ley de emergencia. O sea, tan emergencia es un drenaje de una sepsis como una hemorragia. Entonces, debemos de actuar rápido y tratar de poner, de quitar esa valla que hay para entrar a sala de operaciones, que si no tiene carta de garantía no pasa. No, Este, me lo llevo de tarea, Raúl. Yo creo que eso es importante, porque en estos casos no podemos esperar la carta de garantía, porque si te agarra esto un viernes, no lo vas a hacer hasta el lunes o martes de la próxima semana. exacto. Y Entonces, no es falta de ganas de nosotros como intervencionistas de entrar, sino que no nos dan el pase en sala. no, pero este es un caso diferente. Lo que pasa es que ellos están pensando en el procedimiento electivo, de hacer un drenaje electivo. No, este es otra cosa.
Este es en otro contexto. Una ley de emergencia es una sepsis. Probablemente lo que me van a decir es, bueno, se juntan, se ponen de acuerdo en una junta médica que es un procedimiento de emergencia que se justifica hacerlo de una vez y entramos y lo hacemos. En el camino se va tramitando lo otro, pero lo vamos haciendo de esa forma. Pero Sí, de acuerdo. no Y nos des también con el palo pues, con tema... los honorarios. No, pues depende de la hora. Yeah. Ahora, el tema es con respecto a las plaquetas. Sí, se puede hacer aféresis de plaquetas, se puede hacer pool de plaquetas, se puede hacer varias cosas como para entrar. Igual cuando hay el INR incrementado, podemos entrar con plasma fresco congelado pre, intra y post procedimiento. O sea, sí hay formas de entrar. El tema es pasar la valla, ¿no? Claro, ahora, cuando sucedan estos casos, y lo digo, y yo también a veces no he cometido el error, y hagan su junta, inviten a banco de sangre para que tengas la coordinación exacta del soporte que necesitan. Entonces, cuando hagan cuando pidan una junta para decidir hacer un procedimiento de este tipo y hay que necesitar pasarle plaquetas, porque una cosa es pasarle aféresis, otra cosa es pasarle pool, otra cosa es pasarle crío, otra cosa es pasarle plasma fresco, hay que escoger junto con hematología y banco de sangre qué recursos tenemos para poder hacerlo. Invítelo. Siempre nos olvidamos de invitarlo. Y después Sina nos está reclamando que por qué no le pasaron la voz. Correcto. Mira, yo sinceramente en este caso, pongo un poco en tela de juicio, la verdad, el uso de corticoides y de inmunoglobulinas. Yo desde un principio hubiera pensado que es plaquetopenia por septicemia y actor de inmediato, o sea, como dice este Raúl, lo hemos hecho antes. Inmediatamente plaquetas antes, durante y después, y aparte de los antibióticos, y ir al drenaje, ¿no? Porque, De acuerdo, ¿ah? sí, 100% de acuerdo. Por eso te digo, a mí me quedó eso como un punto flotando. Si no dilatamos las cosas por esperar este manejo o no las agravamos con el medicamento que le hemos dado. 100%. Y además la inmunoglobulina no es barata. eso es lo que te Cuesta iba a un decir, montón de es dinero. cara y requiere también de papeleo y te dilata las cosas. Es un procedimiento caro, por eso hay que analizarlo bien, hay que volver a sentarnos bien. En el caso que tengamos plaquetopenia por sepsis, ¿cuál es la mejor manejo, la mejor decisión de manejo? Ok, aprendizaje. Este es un caso para aprender todos. Listo, Samuelito, la hora nos gana. ¿Qué tenemos para el lunes? Update de cardiovascular. Ya, con la gente de cirugía cardiovascular. Sí, Akira. Los invitamos, tienen casos muy bonitos, ¿ah? O sea que es una bonita experiencia escuchar la información de ellos. Gracias a todos, un abrazo, un buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Chao, Hasta luego, buenas señores. noches. Gracias. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién se sale? No sé cómo se hace. Samuelito.